Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Pizarra Bizantina y hoy os traigo la historia de la primera dinastía de emperadores, la Julio-Claudia. Esta dinastía de emperadores abarca desde los reinados de Augusto hasta el de Nerón, pasando por el de Tiberio, Calígula y Claudio, aunque en este primer vídeo solo vamos a centrarnos en las postrimerías de la República y en los reinados de Augusto y de Tiberio. El Imperio Romano ha sido muy criticado por la excentricidad de algunos de sus gobernantes, y es que el Imperio Romano a nuestros ojos no ha gozado de ese aura de prestigio que sí tiene la República Romana, que la hacemos pasar como hasta nuestros propios ojos como un régimen presunto y pretendidamente democrático y nada más lejos de la realidad. Si bien es cierto que el Imperio Romano gozó de algunos seres en el trono como Calígula, como Nerón, como Domiciano, como Heliogábalo, de cuyos vicios y de aventuras casi todos conocemos, también es cierto que tuvo emperadores brillantes y magníficos que lograron salvar Roma en momentos de tremendo peligro, en momentos en el que el imperio, como decían en los manuales de historia antigua, estaba en trance o en trámite de disolución. Estoy pensando en Vespasiano, estoy pensando en Septimio Severo o en emperadores balcánicos como Aureliano o Diocleciano. También es cierto que hay reinados imperiales que han sido terriblemente sacados de contexto. Un ejemplo de ellos sería el de Constantino I, Constantino el Grande. Y es que generalmente tendemos a pensar que fue Constantino el que impuso el cristianismo en el imperio, y Constantino lo único que hizo fue sacar al cristianismo del armario, por así decirlo, legalizarlo, elevarlo al rango de religión permitida, y fue Teodosio el Grande, que por cierto era hispano, aquel que sí prohibió del culto de todos los dioses y dejó al dios cristiano como único dios estatal y permitido por el Estado, aquel al que derivaba el flujo de riquezas estatales a su culto. Por todo ello, hoy vamos a analizar en este primer vídeo la primera dinastía de emperadores, que son aquellos hombres que pusieron punto final definitivo al caos y a los últimos años súper sangrientos de la República Romana y dieron a luz un nuevo orden mundial monárquico en todo menos en el nombre. Los emperadores romanos se dividen en dos fases, una de ellas en los que el emperador era el primus inter pares, el primero entre iguales, era el príncipe, el primer ciudadano, y otra posterior en el que el emperador directamente era el dominus, el señor. Esta última fase del imperio corresponde con el Bajo Imperio, corresponde con la decadencia del Imperio Romano, y también en esta fase el emperador se asimila a esos monarcas helenísticos y muy especialmente a esos reyes de reyes, a esos shahanshah, que eran los gobernantes del Imperio Persa Sasánida contemporáneo a este tipo de emperadores. Como ya he dicho anteriormente, vamos a analizar en este vídeo cómo fue la primera dinastía de emperadores, la Julio-Claudia. En este primer vídeo nos vamos a centrar en exclusiva en los reinados de Augusto y de Tiberio. No tenemos en consideración a Julio César, puesto que Julio César no llegó a ser nunca emperador, llegó a ser algo más que emperador, de hecho, dictador vitalicio, pero digamos que a su muerte la República Romana aún existía, había un montón de contendientes en liza y, por ejemplo, sus tiranicidas con Casio y Bruto a la cabeza estaban todavía libres y gozaban de mucho prestigio y tenían bastantes tropas a su cargo, o por ejemplo aún quedaba vivo el sexto Pompeyo, que era hijo de Pompeyo el Grande, y fue un grandísimo obstáculo en el reinado de Octavio. El ascenso al poder de joven Octavio, que luego décadas después llegaría a ser denominado con el término Augusto, tuvo lugar inmediatamente después del asesinato de su tío abuelo, el gran Julio César. Julio César muere con 56 años en el 44 a.C. y es justamente en ese momento en el que Cayo Octavio Cepio Turina hereda un caudal de prestigio enorme, un montón de favores personales, puesto que hay que recordar que la sociedad romana, al igual que en cierto modo la nuestra, era una sociedad eminentemente clientelista, y un ingente capital físico, ¿no?, monetario, con el que empezar a dar lugar a su carrera política. Para aquellos que vean este vídeo entiendan cuál es la importancia de llamarse César de apellido, hay que decir que milenio y pico después los emperadores alemanes se llamarían Kaiseres y los emperadores rusos se llamarían zares, y ambos términos derivan del término latino Caesar, que se lee César. Para coronarse como primer emperador de Roma, Octavio tuvo que hacer frente a los restos republicanos supervivientes y muy especialmente a los otros contendientes por el poder supremo, en especial a la figura de Marco Antonio. Apenas 2 años después del asesinato de Julio César en el 42 a.C., sus tiranicidas, los republicanos subsistentes que luchaban porque sus familias durante la República eran los que detentaban el poder, es decir, hay que entender la República Romana como lo que fue una oligarquía en el que varias familias contendían por el manejo de los recursos del Estado y no como un régimen poco menos que democrático como a día de hoy lo entendemos. Pues como ya he dicho, en el 42 los tiranicidas mueren en la batalla de Filipo, y justamente después de esta batalla ya surge lo que se conoce como el segundo triunvirato, en el que Lépido, Marco Antonio y Octavio se reparten el poder del Estado.
Hay que recordar que el primer triunvirato lo conformaron César, Craso y Pompeyo. Este primer triunvirato acabó bastante mal, acabó dando lugar a una de las grandes guerras civiles que pusieron fin a la República y preconizaría en cierto sentido cuál iba a ser el destino del segundo triunvirato. En el segundo triunvirato Lépido rápidamente es apartado del poder y al final todo el Imperio Romano se lo reparten entre Octavio y Marco Antonio. Digamos que Marco Antonio está muy beneficiado, sale muy fortalecido de la batalla de Filipos, puesto que tiene la consideración de ser el mejor general romano en vivo en aquella época, y también hay que decir que le toca el muy rico y muy desarrollado Oriente, y es el Occidente, un Occidente empobrecido y arrasado por la guerra civil y por la muy reciente conquista de la Galia que había hecho pocos años a Julio César, el que le toca a Octavio, y especialmente también se tenía que hacer cargo de una Roma hiperpoblada, generalmente con escasez de trigo, y ese trigo venía de las posesiones orientales que estaban en manos de Marco Antonio. Pues ya tenemos a ambos contendientes, Marco Antonio y Octavio. Como ya hemos dicho, Marco Antonio era de mejor familia que Octavio, tenía un gran capital político, tenía un gran capital de prestigio militar, puesto que tenía la catalogación del mejor general vivo de su época, y contaba con los recursos del Oriente, el rico Oriente helenístico, de los que en aquella época aún subsistía uno de los reinos helenísticos, el último en caer, que fue el Egipto tolemaico, en aquella época gobernado por Cleopatra VII, amante de Marco Antonio. El general Marco Antonio debió darse mucha maña en las siguientes décadas en destruir todo ese capital económico, militar, social y político que tenía atesorado frente a su rival Octavio, y todo esto desembocó en el 31 a.C. en la batalla de Accio, en el que los ejércitos conjuntos de Marco Antonio y de Cleopatra son totalmente arrasados. La verdad es que es una batalla naval, son totalmente hundidos más bien por Agripa, el mejor general de Augusto y amigo personal suyo y corregente, como veremos más adelante. A raíz de la batalla de Accio, Augusto fue el único señor de la guerra en pie en todo el Imperio Romano, y a partir del 27 a.C. Adopta el término con el que pasaría a la posteridad, el término de Augusto. Esto fue una hábil maniobra política, y es que en aquella época los romanos despreciaban y odiaban todo lo que oliese a monarquía, y al hacerse llamar Augusto en vez de rey, logró salvar la cara, logró salvar la vida y logró reinar como rey en todo menos en el nombre. Vemos como el reinado de Augusto se caracterizó porque estableció un gobierno colegiado del imperio, es decir, no gobernó en solitario. Su primer coemperador, por así decirlo, fue Agripa, su gran amigo Agripa, y a la muerte de Marco Antonio, el mejor general por goleada de todo el imperio romano. Fue tanta la amistad que le unió a este tal Agripa que le llegó a dar como esposa a su única hija consanguínea, Julia, aunque más adelante cogobernaría Augusto con sus propios nietos, los hijos de Agripa y de Julia, y con Tiberio, que fue hijo de su segunda esposa Livia Drusila. Esta Livia Drusila fue la última de las mujeres de Augusto. Augusto, al casarse con ella, unió los destinos de ambas familias, la Julia, que era de la que él descendía, con la Claudia, que era de la que descendía Livia. Hay que recordar que la Claudia era una familia mucho más importante y de mucho más rancio abolengo que la suya propia. Augusto, al que la fortuna siempre auxilió en sus tareas de gobierno y casi siempre en sus hazañas militares, hay que decir que fue una persona excepcionalmente desgraciada en su ámbito familiar. Ninguno de sus descendientes consanguíneos logró subsistirle. Así, cuando murió en el 14 después de Cristo, tras un largo, pacífico y próspero reinado, fue Tiberio el único que llegó vivo y el único que pudo sucederle. Cuando Augusto murió tras muchos años de largo, pacífico y próspero reinado, nadie quería volver a los experimentos del fin de la República, es decir, no se quería volver a esa espiral de guerras civiles en el que varios contendientes destrozaran el imperio en su afán de reinar, por lo cual la sucesión por Tiberio, por el segundo emperador de Roma, no fue prácticamente incontestada. Tiberio alcanzó la púrpura ya bastante mayor, con 56 años. Esto llama mucho la atención si lo comparamos con ese jovencísimo, de hecho casi adolescente, Octavio, cuando empezó a reinar. Era un personaje tal vez amargado y desengañado por la vida, puesto que aunque él formó parte de la familia imperial, toda su vida estuvo postergado en un segundo plano, puesto que pese a ser hijo de la poderosísima Livia, realmente él no era consanguíneo de Augusto, y llegó a ejercer durante décadas como auténtico bombero del régimen. Y es que Augusto solo se acordaba de él, solo se le llamaba para que ejerciera sus funciones cuando el imperio estaba amenazado en tal o cual frente de batalla.
El reinado de Tiberio empezó con mal pie, y es que dos posibles candidatos a la púrpura, como fueron Agripa Póstumo y Germánico, murieron en circunstancias muy sospechosas y muy convenientes para Tiberio. Agripa Póstumo fue el único de los nietos de Augusto que le llegó a subsistir. Realmente él no llegó a reinar, puesto que el propio Augusto, en vida, como hiciera con la propia madre de Agripa Póstumo y hija de Augusto, Julia, lo llegó a desterrar por conducta ilícita e inmoral. Y Germánico fue uno de los generales más brillantes que tuvo Roma en toda su historia, y fue hijo del hermano de Tiberio. Llama la atención comprobar cómo absolutamente ninguno de los emperadores de la dinastía Julio-Claudia fue sucedido por un consanguíneo directo, es decir, por un hijo, pese a que la mayoría de ellos llegaron a tener hijos, pero estos fueron postergados, generalmente de forma violenta, por una lama colateral de la familia que quiso abrirse cargo con su muerte paso a la púrpura. La sospechosa muerte de Germánico, unido al hecho de que su propio hijo, el propio hijo de Tiberio y sucesor, Druso el Menor, muriesen de forma repentina, hizo que este, con 68 años, ya bastante mayor y bastante amargado, decidiese retirarse de las tareas del gobierno y exiliarse en un exilio voluntario, en un exilio palaciego, a la idílica Capri, delegando todo el poder en Helio Sejano. Este Lucio Helio Sejano, que fue prefecto del pretorio, estableció un régimen de terror en Roma de los años 26 a 31, en los que reinó despóticamente en nombre de Tiberio. Este hecho fue el colofón final que hizo pensar a los pueblos de Roma y a los historiadores posteriores en Tiberio como el primero de los emperadores locos y nefastos y absolutamente sanguinarios. Pero de hecho las ambiciones de Sejano fueron más allá, puesto que pretendió suplantar el poder imperial al propio Tiberio, es decir, pretendió asesinarle y coronarse él mismo como emperador. Tiberio, en Capri, alertado por familiares suyos de cuáles eran las aspiraciones de su valido, ordenó matarle y, para limpiar su buen nombre, elevó al rango de sucesor al hijo del añorado Germánico, que la historia conocería como Calígula. Este Calígula, Cayo Julio César Germánico, era sobrino nieto de Tiberio. El pueblo vio en él a una figura rediviva de su padre, que recordemos que fue un ilustre general, y muy querido y muy añorado por la plebe, y de hecho pocos emperadores subieron a la púrpura con unas mejores primeras impresiones, puesto que frente al añoso y al anciano y al decrépito Tiberio se unía un joven de 20 y pocos años que prometía anegar Roma con un periodo de influencia absoluta en el gobierno del mundo, de riqueza y de prosperidad para todos. Así, en el año 37 después de Cristo, Tiberio murió con 78 años de edad, y un jovencísimo, con apenas 25 años, Calígula, ascendió a la púrpura junto al nieto de Tiberio, Tiberio Gemelo. Cuentan que Tiberio era perfectamente consciente de cuál era la locura criminal que afectaba a su sobrino nieto, pero que aún así quiso que éste le sucediese para que así el pueblo y la historia le recordaran a él, por comparación, con más cariño que el desastre sanguinario y terrible que se avecinaba sobre Roma. Bueno, hasta aquí llegó este primer vídeo de repaso a la dinastía Julio-Claudia de emperadores. Hemos repasado las figuras históricas a muy grandes rasgos, rápidamente, de Augusto y de Tiberio. En el próximo vídeo me comprometo a traeros los reinados y las hazañas de Calígula, Claudio y Nerón. Espero que te haya gustado, dame un like para recompensar mi trabajo. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, déjamela en comentarios, yo en la medida de mis posibilidades te la responderé. Y no olvides suscribirte para estar atento a las novedades del canal, y nos vemos en la próxima. Vale.